Esta historia empieza con un hombre que dice que todos los días iba de trabajo y regresaba en el último tren, una vida repetitiva, hasta que reencarnó en un mundo. Ahora vive en una gran mansión y se llama Bagney Feiruz. También tiene solo 2 años y las sirvientas lo consienten. Él dice tener recuerdos de su vida anterior. Él está sentado en la mesa donde cena con su familia. Su padre, llamado Jalpa, su primo Murcia, su hermano Har y por último su hermano Sexto. El padre le pregunta a Har qué va a hacer hoy y él le dice que estudiará magia de fuego. Ahora se le pregunta a Sexto y él dice que estudiará magia. Por último se le pregunta a Van, que dice que como no sabe mucho de ese mundo, estudiará la cultura e historia de la nación, lo que los deja a todos sorprendidos, y el padre se alegra y le dice que espera mucho de él, a lo que vemos que los hermanos tienen un poco de envidia. Aquí nos explican que en las naciones es importante tener algún elemento para protegerla. Ellos son fuego, agua, viento y tierra. Iván explica que el padre y los hermanos son capaces de dominar los 4 elementos. Más tarde Van está estudiando y descubre que hay criaturas mitológicas como ogros y duendes. Aparte que hay artefactos mágicos, son piedras que almacenan energía mágica y crean objetos. Allá aparece Esparda, el mayordomo de la familia, donde le dio una gran cantidad de clases a Van. Y en solo semanas él ya sabía leer y escribir, y aprendió muchas cosas. Ahora pasan 2 años y Van tiene 4 años, donde practica con la sirvienta, quien se llama Til. Ella se burla de las habilidades de Van, hasta que las otras sirvientas la agarran y le dice que eso es un delito burlarse de un noble, y le dicen a Van que la castigue, y él solo le da un golpe con el dedo. Así pasa 1 año más practicando. Van ya tiene 5 años y se enfrentaba igual con otros chicos de mayor edad y los vencía. En un descanso aparece Dee, el subcomandante, quien le dice que Esparda piensa hacerlo estudiar el triple de lo que venía haciéndolo. Así que le dice que lo entrenará en la espada para hacerlo el mejor. Así pasan los entrenamientos y Van queda muy agotado, aunque le dice que se divierte y que disfrutará esta vida al máximo. Pasa 1 año y ya circula el apodo de que Van lo llaman el niño prodigio, pero se está cansando, ya que diariamente estudia y entrena a la vez, y eso lo agota demasiado, por lo que le pide a Til que quiere salir. Y van al mercado, donde todo iba bien, pero Van ve que un hombre lleva a un chico amarrado, y Van le pregunta por qué lo lleva así, y el tipo le dice que es su esclavo. Ahí aparece una mujer que reconoce a Van, y le dice que es bienvenido a la compañía Mari, y ella se llama Rosalie. Van le pregunta cuánto podría valer el chico, y eso se sabe dependiendo de su habilidad. El tipo le dice que este roba, así que solo vale 3 monedas de plata. Eso enfurecia al tipo, quien golpea al chico. Van le dice que se lo comprará por 5 monedas de plata, y el tipo acepta. Van libra al chico de la cuerda y se presentan. El chico se llama Kanjin. Van le dice que está libre, pero el problema es que Kanjin no tiene dónde ir, y Van le propone ir a la casa de él, pero el marqués no lo dejaría entrar, a menos que fuera su esclavo, y Kanjin acepta la condición de vivir con Van como esclavo. Rosalie los ata con un contrato de esclavo y amo, y Kanjin se le hace una marca, que la tendrá hasta que el contrato acabe, y así entran a la compañía Mari. Con el paso del tiempo, Kanjin se vuelve la mano derecha de Van, y le avisa que Deep lo busca, así que Van le pide que le diga que no está, y Kanjin obedece, y convence a Deep de que no está, pero a cambio Deep le dice que lo entrenará a él, en vez de a Van. Así pasa el tiempo y Van ya tiene 8 años, donde tendrá que hacer el examen de actitud mágica, donde todos tenían una alta expectativa en Van, pero lamentablemente él no domina ninguno de los 4 elementos, sino solo para la magia de producción, y el padre al enterarse dice que es una deshonra para la familia, tanto que lo iba a matar, pero interfiere Murcia, que dice que por qué no lo envían a una aldea remota, que está en la frontera, y esa quizás necesite la magia de Van, y el padre acepta enviarlo allí. En principio solo podía llevar a Kanjin, pero se le une Til y Dee en acompañarlo. Incluso de último se le une Esparda, y Van queda fastidiado, ya que no podrá descansar.
Él pensaba retirarse de la ciudad de forma discreta, pero los caballeros informaron a los aldeanos del suceso y ellos le dieron una buena despedida a Van. Más tarde en camino, Van prueba su magia y le dice a Kangin que no hubo necesidad de que viniera con él y que puede ir con sus hermanos, pero Kangin le dice que él no se irá de su lado y que dará la vida por Van. En ello hay un problema, y es que los guerreros y Van se dan cuenta que un ejército de bandidos están atacando la aldea, al parecer mercenarios. Dean le propone a Van combatir, y si atacan todos juntos lo detendrían. El problema es que ellos son pocos en comparación con los bandidos. Esparda se opone, a cambio él peleará, ya que es un mago poderoso, y sabe utilizar los 4 elementos, y podría ser de señuelo, pero Van se niega a que Esparda pelee, ya que él ha servido a la familia y no permitirá de que muera, ni los demás. En cambio, él es el que peleará y será de Carnara, sin importar que muera. Como Van es el alto rango, todos se obedecen, excepto un tipo llamado Orchor, quien no estaba escoltando a Van, ya que una vez se lo encontró en camino, y Van lo saludó amablemente. Debido a ello, Orchor se dice que no puede dejar que Van vaya, así que con su equipo van a luchar, y todos se ponen de acuerdo, y todos van al frente. Cada uno ataca a los bandidos por separado, usando sus herramientas y magia. Todo iba bien, pero sale un tipo grande, así que Van lo enfrenta, y con una distracción, Kangin lo elimina. Así todos capturan a los bandidos, y no sufren baja. Ortor y su equipo deciden quedarse con Van en la aldea, así entra Van y se presenta, y conoce al jefe anciano de la aldea, llamado Ronda. Él les agradece por salvarlo, pero resulta que no es la primera vez que los atacan. Resulta que el padre de Van dejó de poner protección a la aldea, debido a que pagan pocos impuestos. El anciano se queja y Van se disculpa por ello. Ahora, como está Van al cargo, hará que la aldea crezca, gane más economía y se desarrolle en armas. Pero los aldeanos no confían en Van. Allí Esparda y Dee se presentan, y ellos quedan sorprendidos por las personas importantes que respaldan a Van. Aunque ellos, al enterarse de que Van hace magia de producción, se deprimen un poco. Van ve que los impuestos son de 30% y los reducirá al 10% para que estén más estables. Van ordena a Esparda que construya muros y un foso para enfrentar a los invasores. Más tarde Van prueba su magia, donde crea unos cubos. Orto al probar cortar uno no puede, y eso casi tumba un árbol. Ellos quedan sorprendidos por esa herramienta. Más tarde Van sigue probando y crea una espada con un cubo, y se la da a Kangin y otra a Til. Al siguiente día, él lleva todos los cubos a la aldea y los ordena en el centro. El anciano le pregunta que para qué es, y Van le pide permiso para crear la casa, y el anciano acepta. Ahí Van con su poder crea una mansión, dejando a todos sorprendidos, donde se dan cuenta que la magia de Van es muy superior a la magia de producción común. Así que Van les dice que si traen madera les hará casa a ellos, y Dee ordena que traigan madera. El anciano le dice que si traen madera él también les construiría, a lo que Van se da cuenta que la casa de los aldeanos están en mal estado, y Van acepta hacer la casa a todos, y así tras un tiempo Van les renueva la casa a todos, y ellos quedan felices. También construyó baños, así cada uno será su baño donde terminan relajándose. Al siguiente día están construyendo los fosos y prefieren conseguir agua, no solo para defenderse, sino para beber y bañarse. Así que empiezan a excavar y Van lo refuerza. Con ello, hasta el siguiente día logran excavar todo. Así Van da la orden y logran obtener agua alrededor de la aldea. No solo eso, Van hace un lago atrás de la aldea por reserva en caso de que hayan sequía, y si llueve los podrían ayudar. Así el anciano está completamente agradecido. Al poco en camino viene una mujer panamera y una chica quien se llama Aru. Al parecer se dirigen a la aldea, mientras Van sigue en construcción. Él mejoró la muralla, pero Van no está conforme y quiere tener más defensa, así que creó unas balistas alrededor de la aldea. Dee y Esparda hablan de lo que desperdició el padre de Van, ya que la magia de producción da mucho más de lo que parece. Más tarde, Esparda dice que tienen que hacer algo para expandir su economía,
y así traer ingredientes. Van dice que con los cultivos y eso pueden sobrevivir, pero Sparda dice que los dulces ingredientes que le gustan no lo tienen, y Van se alarma, por lo que tienen que salir a cazar, pero Kajin y Till no quieren usar armas que le dio Van, así que le piden ayuda al amigo de Bertor, y él les pide que prueben con su escudo. Kajin prueba, pero le da suave, aunque eso hace que se rompa el escudo, y el tipo queda triste, así que Van le crea uno reforzado. Ahí llega Ortor, quien le dice que si podrían comprar esos materiales, donde hay un montón de minerales, oro, plata y cobre. Aparte hay mitrilo, y Van queda sorprendido. El amigo le pide si le puede hacer una espada, y Van la hace. Eso hace que los demás le pidan hacer una, y Van le hace una espada a cada uno de ellos, ya que las espadas no son solo buenas para el combate, sino que si la venden ganarían una buena fortuna. Ahí llega Sparda, quien se le hace extraño que consiguiera mitrilo, ya que no es común. Lo único sería que haya una mazmorra cerca. Si eso fuera cierto, la situación de la aldea cambiaría, ya que se llenaría de comerciantes, y eso le interesaba. Pero el problema es que si alguien cercano se enterara, podrían invadirlo, y si el lugar se vuelve importante, a Van lo enviarían a otro lado, así que lo mejor es evitar a la mazmorra. Más tarde Van se da cuenta que la aldea ya está reforzada y mejor, pero en ello un aldeano reporta que los atacan lagartos acorazados, así que Van les ordena cerrar el puente y motiva a los aldeanos a pelear, ya que tienen miedo, ya que él solo no puede y quiere que la defiendan juntos. Eso hace que todos peleen juntos, así que los ordena a la muralla. Van va a ir, pero Till lo detiene. Aidy le informa que son más de 40, ni un grupo de veteranos puede con ellos. Ellos piensan usar las balistas, pero las armas normales no les harían daño. Aún así disparan y derriban a 10 inmediatamente y quedan sorprendidos, dándose cuenta del poder de Van. Ellos lanzan más y logran derribarlos a todos. Así todos celebran y se dan de cuenta que Van con su poder llegará muy lejos. Con los lagartos hacen comida y como hay mucha carne hacen un festival para celebrar y los de la aldea están muy felices. También como hay mucha carne pueden venderla, pero el problema es que eso daría un montón de dinero, así el impuesto aumentará y se quedarían con el 50%. Aparte el padre se enteraría y sería un problema más, por lo que decidió avisar a su hermano Murcia, ya que él puede guardar el secreto. Así llegan dos hombres que disponen a transportar la mercancía. Aparte abrirán una tienda para así no generar sospecha y ayudar a la aldea. Más tarde llega Panamera y Aru, así que le avisan a Van. Él las atiende. Panamera le dice que viene donde el conde Ferdinand y quiere ganarse su confianza, ya que desconfía, principalmente porque pensaba que venía a una aldea en mal estado, pero se encontraron con otra cosa. Aparte diría que tiene más de 5000 personas a su cargo para la construcción. Van se le ríe y le dice que al único que dejó salir su padre fue a Kangin y que los demás son voluntarios. Ellas quedan asombradas. Entonces, ¿cómo construyó todo? Pues Van le termina mostrando cómo lo hizo, y ellas quedan asombradas, y Aru le pregunta qué magia utiliza, y él le dice que la de producción, y ella queda un poco pensativa, pues resulta que sus padres la están obligando a casarse, y por ello la enviaron a donde Van para comprometerse. Panamera dice que aunque quisieran, ella se negaba profundamente, pero que ahora cambió de opinión y cree que Van sería buen esposo, pero Van se niega, ya que es muy rápido, al igual que Aru, y se la nota nerviosa. Aún así Panamera le dice que se quedarán y que tendrán un día para pensarlo, así que Van le construye una casa de huéspedes. En la noche cenan y tanto Van como Aru se van conociendo. Más tarde Van se entera que ella la desecharon de la familia, algo parecido a lo que le pasó a él, así que él dice que la recibirá, aunque no como esposa, pero que ella se puede quedar, mientras Aru está con Panamera, y ella se dice que al siguiente día ella se animará a establecer una conversación con Van. Al siguiente día le informan a Van que Sparda y Dee fueron al lago que Van creó y encontraron algo.
Van al llegar ve una mujer. Esparda le dice que Akayu, mitad humano y mitad pez, básicamente una sirena, y es que es una especie rara. Van le habla, pero este no responde. Ahí él les pide traer carne. Ella se acerca y le pide permiso, y ella come. Ahí le pregunta quién venció a los lagartos acorazados, y todos nombran a Van. Ella lo entiende y se sumerge. Esparda dice que es una especie rara, así que tardará en volver. Al poco aparecen todos los Akayu. Un hombre habla y le pregunta si venció a los lagartos. Iván le dice que sí. Así que el hombre se presenta y es Lara Vesta, y la hija se llama Lara Priora, y le dice que tiene la aprobación de casarse con su hija. Iván queda sorprendido. Él le dice que en unos años ella será hermosa. Van les pregunta cuál es el motivo del casamiento. Él le dice que su clan no se relaciona con humanos, pero los lagartos los cazaron y muchos compañeros murieron. Van lo entiende y le dice que no hace falta casarse y que mejor en el futuro ella elija a su pareja. Aparte, él los protegerá. Entonces Lara les dice que en ese caso se quedarán. Iván les construye casas alrededor del lago, donde todos se relajan. También Van tiene que construir desagues para limpiar a menudo el agua, y ellos lo ayudan, así que lo harán una vez al día. En ello aparece Panamera y Aru, y Lara les dice que es su yerno, a lo que las deja sin palabras, y Priora le dice que es su esposo, y se retira, a lo que las deja celosa a Aru. Más tarde, él está con Aru en el agua, y ambos están charlando, pero aparece Priora, quien le sigue diciendo esposo. Van le dice que él no es su esposo, lo que la enoja, y se sumerge. Al poco Lara habla con Van de que se ha negado a aceptar a Priora, así que lo reta a una batalla. Iris le dice que la acepte, así serán como estilo de juego. Así que Van le dice que el primero que sea de voleibol en el agua. Obviamente los demás nunca habían escuchado ese juego. Van les explica las reglas. Así Panamera y Iris se unen al equipo. El primer juego, aunque estuvo parejo, lo gana Lara. Ahora Lara elige la prueba, y es un duelo de carreras en pareja, y esta será Di con Kajin. La prueba empieza, y cuando se pensaba que iban a perder, Di aprovechó sus músculos y ganó la carrera. La última prueba que la elige Van será comer granizado, así que él los prepara, y él hará pareja con Aru. Empieza la prueba. Estuvo parejo, pero al final por poco gana Van, pero Lara la habla como si nada hubiera pasado, y lo considera aún más su yerno, y se retira. En ello Van se enferma, ya que comió mucho hielo. Ahí Aru recuerda su vida pasada, ya que ve rodeado a Van de felicidad. Ella recuerda que su familia la menospreció, ya que ella utiliza la magia de marionetas, y entre nobles es considerada detestable. Por ello nadie le volvió a hablar, y cuando cumplió 10 años la obligaron a casarse con un hombre, pero como conocía a Van le trajo esperanza a su vida. Al siguiente día Van le hizo a todos que para mejorar la aldea hay que trabajar en la muralla y con mucho cuidado. Como al siguiente día es libre, harán esa noche barbacoa. Ayaru intenta hablar con Van y quiere acercarse a él, así que le pide ver cómo trabaja, mientras Orto está con su grupo, corriendo y llamando a Van. Tras 2 semanas terminan de mejorar la muralla. Panamera la observa y está sorprendida. Ahí conoce las balistas que nunca había visto, así que la prueban y eso es muy potente. Panamera quiere comprar una, pero Van le dice que no está a la venta. Así que ella le dice que le dé una a cambio que le deberá un favor y él la cobrará después. Y Van acepta. En cuanto a cargar, quizás ella pida un carro,
y Kishi le sugiere que lleve las flechas fabricadas por Bam, ya que son especiales. En ello prueban el material con una espada de repuesto de Panamera y esta es cortada fácilmente. Van le dice que eso fabricaron normal, solo que la diferencia es que es con su magia. Así Panamera le pide una flecha a Van y él acepta. En ello llega Arthur, quien les dice que evacúen y aparece un dragón. Así Panamera se dispone a enfrentarlo y distraerlo, mientras los aldeanos y demás con las balistas disparan. El dragón esquiva. Panamera con su magia de fuego le impacta una gran bomba y el dragón sufre daño. Ahí Van se da cuenta que atravesaron sus alas. Ahí los demás intentan huir hacia la aldea, pero el dragón los alcanza. En ello Esparda hace que le caigan muchas rocas al dragón, mientras Van va directamente hacia la aldea y le dice a Panamera que el favor que le debe es que inmovilice al dragón. En cuanto llega a la aldea, así lo ataquen con las balistas. Di y los demás hacen tiempo, y así cuando el dragón va por ellos, Panamera lanza la bola de fuego y los demás las balistas, dejando el dragón destrozado, pero aún vivo, y Di lo derrota. Así todos celebran. Panamera se siente orgullosa de Bam, ya que lideró muy bien. Más tarde, ella nombra méritos de la batalla, nombra a Di, Esparda y el más reconocimiento es a Van. Panamera se dice que ha conocido a muchas personas, guerreros, magos y demás, pero nunca a alguien como Van. Ella cuenta que desde niña ya tenía talento. Cuando conoció la magia la enviaron a un sitio para volverla más fuerte, y ella estudiaba y entrenaba a más no poder. A los 16 años, tras múltiples batallas, ganó méritos militares y la nombraron noble, y 6 años después la nombraron vizcondesa. Un día el rey la llamó para que casara a su hija Aru. Ella comprendió los miedos de Aru, así que la tranquilizó, y desde que llegó a la aldea, Aru se ha soltado y ha vuelto a ser un poco más feliz desde que conoció a Van. Así que ahí frente a Toro promete tener una alianza con Van, con ello mejorarían económicamente, así que Iván le parece perfecto, y él le agradece y acepta. Más tarde Esparda le dice a Van que gracias a la muralla derrotaron al dragón, y le propone ahora mejorar la ciudad. También van a vender los materiales del dragón, con ello mejorarían la ciudad, así que la compañía Mari se lo va a comprar, y eso lo trajeron los dos hombres de la mercancía del hermano, llamados Bel y Rango. Ellos le dicen a Van que le pagarán mínimo 100 monedas de platino, pero los otros le ofrecen 60. Iván pensó que le iban a dar 100, así que se da cuenta que no quieren pagar el precio justo. Los tipos al ver que Bel y Rango no le siguen la corriente se ofenden, y así irán a hablar con el superior. Van les dice de por qué no fundan su propia compañía, pero es difícil. Primero tienen que pagar la inscripción al gremio, segundo tener una tienda física y por último el aval de un noble. Van dice que las dos primeras son fáciles, pero el problema es la última, aunque Panamera se dispone a ayudar. Ahí Van le dice de por qué no dicen que ella venció al dragón, con ello la ascienden de puesto, pero es imposible, ya que investigarían y llegarían a él. Ahí Van queda preocupado, ya que no quiere volver donde el padre. La única forma de quedar libre es que él consiga un título, así con ello no podría manejarlo o enviarlo a otro sitio, así que tiene que decir que él mató al dragón, para que le den el título inmediatamente. Más tarde Van le dice a Bel y Rango que pueden fundar con la aprobación de Panamera. Con ello le compran inmediatamente los objetos del dragón con 130 monedas de platino y Van les agradece. El problema es que los tipos se llevaron los carruajes, así que Van les crea uno y Panamera los ayudará a vender, mientras los tipos se ríen. Pero Bel y Panamera pasan de largo y ellos se dan cuenta que ellos crearon su compañía, así que se arrepienten. A los días Panamera visita al rey de Escureladino,
quien le dice que será un título a una persona. El rey no lo ve, pues Van no fue al lugar, ya que protege a la aldea. El rey confía en ella y le dice si lo recomienda debe haber logrado una gran hazaña. Y Panamera le dice que derrotó a un dragón del bosque, lo que deja a todos sorprendidos. El rey le pide el nombre y ella le dice que es Van Ninferi. Ella le cuenta la historia de cómo lo desterraron y qué magia usa, aparte cómo mejoró la aldea y cómo derrotó al dragón. El rey le cuesta creerlo que logre esa hazaña siendo tan joven y quiere conocerlo. Así Panamera expande el rumor alrededor y dice que Van mató al dragón. Mientras Van mejoró la aldea, también construyó torres para detectar enemigos a lo lejos. Ellos almuerzan en la torre y tras terminar, Esparta dice que toca poner el nombre y quiere el llamarla Banton. Y eso no le gusta a Van. Al poco ven a unas personas fuera y Van les pregunta qué quieren. Ellos le dicen si está en la aldea Shi. Ese nombre es de la aldea antes de que llegara Van. Resulta que ellos son de una aldea vecina. Al parecer pasa lo mismo que pasó con la aldea de Van al principio. Así que Van les pide que se muden y que no tiene problema. Él hará casas para ellos. El señor le agradece y así Van envía escoltas para los nuevos habitantes. Orto se encargará de ello y ven que algunos no están de acuerdo, ya que piensan que Arondirán será peor, pero es todo lo contrario. Van los recibe y les dice que pueden comer y beber lo que quieran. Los nuevos habitantes están felices de por fin poder comer. Van también les da trabajo, cultivar, administrar las tiendas y demás. Así con ello los aldeanos no necesitan preocuparse más. Esparta dice que aunque llegaron más personas, aún les falta mucho para llegar a 10.000, así que tendrán que mejorar más la aldea y Van se dispone a hacerlo. A los días la ciudad mejoró. En ellos hartos llega una cacería, pero no hay nada. El le dice a Van que descubrieron la puerta de una mazmorra. Esparta dice si eso pasa tienen que avisar a la capital. Si eso hacen, el padre se enteraría. Aunque Van le pide al gordito, quien se llama Sara, ir a la capital a informar. Así que le da una espada especial. En camino, Sara se encuentra con unos orcos atacando un carro y Sara los elimina. Allí encuentra a una mujer quien le agradece. Ella se llama Flamilia. Ella tiene que ir a la capital, así que Sara le ayuda prestándole el caballo. Aún así, él tiene que ir a la capital. Mientras Van habla con Esparta e irá a construir un pueblo en las afueras de la ciudad para los aventureros, así no tener problemas. Así que él pide a Esparta que maneje el pueblo. Así también crear una orden para Esparta, y él acepta. Más tarde, mientras construyen, llega Sara con Flamilia. Ella se presenta, y como no tenía dónde ir, Sara la trajo. Van le da la bienvenida. Al poco llegan los aventureros, y tienen pinta de ser lo peor, pero en realidad son buenas personas. Uno se da cuenta que Van, ya que ha habido rumores, pero Dee no le gustó la forma en que se lo dijo y los pone en su lugar. Así con el paso del tiempo le tienen respeto. Cuando vuelve Orto se da cuenta de todo lo que ha pasado y le dice a Van que ya ha ido varias veces a la mazmorra y que no hay peligro. La chica le dice que tal si va al siguiente día, aunque el problema es como Van gobierna la aldea, él no puede salir, pero al final lo convencen. Él lo hará a espaldas de Esparta. Al siguiente día ellos atraviesan diferentes obstáculos y logran llegar cerca de la mazmorra, así que Van construye una mansión para los aventureros y así podrán entrar a la mazmorra. En un momento hallan Mitrilo, y eso fue un gran descubrimiento. Van se tiene que ir, ya que es su toque de queda. Al llegar, Esparta lo espera, y está furioso. Van le dice que no es lo que parece.
Aún así, Esparta se lo lleva para regañarlo. A los días, Aru ve la mejora de la aldea. Iván le pregunta si se va a quedar, también dejando de lado el matrimonio. Él quiere que ella haga lo que quiere. Aru se queda pensando. Iván se da cuenta que ella se quiere casar con él. Aunque sin notarlo, a Van se le ve feliz que ella piense eso. Al poco llega Bell y Rango, quienes ya fundaron la compañía y le dan las 130 monedas de platino. Van se entera de lo que ha hecho Panamera y que piensa construir un territorio cerca de Van. Él piensa que quizás se volverá reina a futuro. También Bell y Rango le traen un regalo, y es un arco mecánico que dispara 10 flechas, por lo que emocionan a Van. Más tarde, él está probando hacer una réplica con su habilidad, pero no puede disparar. Aru le dice que está cometiendo errores. Ivan le pregunta por su habilidad y se da cuenta que ella es como él. Tiene una habilidad que todos consideran mala. Ella les muestra lo que sabe hacer y a Van le gusta. Tim le dice que si Van hace una muñeca, con eso a los aldeanos les encantará un espectáculo. Van la anima y ella lo intenta. En la noche ella les muestra el espectáculo a los aldeanos y todos se emocionan, lo que le suben los ánimos a Aru, y ella llora en los brazos de Van. Al siguiente día, un carruaje con emblema real se dirige a la aldea y le informan a Van. Ahí llega Panamera. Ella se da cuenta que Aru está feliz y eso la sorprende. Ahí llega el rey Dino. Él le dice a Van que se unirá a la nobleza como varón. También le pide que muestre la mazmorra y que explique con tal verdad cómo la descubrieron. También que le demuestre cómo fue que derrotaron al dragón. Van le dice que lo demostrará, pero también le parecerá irreal, así que hiciera un esfuerzo en creerle. Así Van le muestra la aldea y todo lo que ha construido y le demuestran lo que hacen las balistas, lo que lo dejan impresionado. Ellos le preguntan quién fue el que construyó las murallas, la aldea y demás. Iván dice que él, solo que los aldeanos lo ayudaron con los materiales. Panamera le pide que les haga una demostración, ya que no le creen. Ellos pasan por todos los aldeanos y todos los saludan a Van. Ellos no pueden creer que se dirijan a Van como si fuera un amigo de toda la vida. Ellos van al lago y se encuentran con Lara. Ellos no pueden creer al ver la raza Akayu, ya que no es normal. Van al poco construye una muralla más alta, lo que los deja boca abiertos. Más tarde Lara se presenta al rey y para reforzar la alianza les da un material llamado oricalco, lo que los deja muy sorprendidos y todos no pueden creerlo. Van la convierte en espada, aunque la esconde. El rey se da cuenta y le pide que le diga la verdad lo que sabe hacer. Van les pide que a cambio no lo envíen a otro lugar, que él quiere estar ahí y proteger y procrear esas tierras, y el rey acepta. También Van la acepta a ayudarlo en la capital. Más tarde el rey está por despedirse y quiere ir a ver la mazmorra. En ello le avisan a Van que los ataca un dragón, y Van les pide que se preparen. Ellos se dan cuenta que es un wyverno y al parecer alguien está encima de él, observando. Van dice que las herramientas no pueden dar de baja, así que tendrá que usar el prototipo que creó. Mientras por otro lado, el príncipe Unimog y Elineta al parecer es el que ataca la aldea. Al parecer, el rey Yelineta es el enemigo del rey Dino, así que atacan la aldea para ajustar cuentas, pero se sorprenden al ver una aldea completamente desarrollada. Ellos atacan a la aldea, pero no pueden destruir la muralla. Ahí aparece Van, quien les dice que es el señor de la aldea. Unimos le pide explicaciones de cómo construyeron una aldea así.
Van dice que él, y este no le cree, así que le pide a su compañero que envíe un ataque con el dragón, por lo que Van envía la orden y acaban con el dragón. Ahí Unimo se da cuenta que está el rey Dino y la demás tripulación se rinden, así que Panamera hace que Unimo se rinda y lo capturan, así que lo interrogan. Hace tiempo que querían atacarlo, así que empezaron con la aldea, pero no pensaron que estuviera fortalecida. Pero el gran objetivo es la ciudad Escureto. El rey Dino le pide a Van ayuda, pero él dice que no irá, ya que es el señor de esas tierras. Panamera le dice que debe ayudar, ya que es la responsabilidad como varón. Van le dice que los ayudará, pero él elegirá sus tropas, así que más tarde le pide a Esparta que cuide las tierras. Él irá con los demás. Ahí también se une Orto y su equipo, también los aventureros, así que todos irán a marchar a la guerra junto a Van. El padre de Van le informan que lo van a atacar, así que se prepara. Aparte le dicen que Van va a participar, pero él lo menosprecia, de que no ayudará mucho. Más tarde está en la guerra y está muy rodeado. Justo aparece una muñeca gigante y esa la maneja Aru y los defiende. Aparte el equipo de Orto elimina muchos guerreros. Luego de ayudar, Van les pide que se retire, ya que no quiere que alguien de su equipo muera. Mientras el padre habla con sus guerreros, ahí aparece Murcia para tener apoyo. También llega el rey Dino. El padre le dice que Escureto cayó, pero se retiraron, aunque no sabe por qué. El rey les dice que fue Van, lo que los deja sorprendidos. El ministro le dice que Van derrotó a un dragón, desarrolló la aldea y ahora tiene un título. Eso a Murcia le orgullece. Mientras Van está comiendo con los demás, ellos planean una estrategia, así que Van dice que creará una catapulta. Él la demuestra, pero el problema es cargarla. Así que ellos harán una dentro de la batalla para no tener complicaciones. Al siguiente día, Van llega cerca de la ciudad de Escureto, donde se encuentra con su padre. Este no puede creer que Van derrote a un dragón y construya una ciudad. Van le dice que después de hablar con el rey le mostrará sus armas. Más tarde están en reunión. El conde Ferdinand está ahí y es el padre de Aru. Él pregunta cómo vencerán los ataques aéreos, ya que no tienen la capacidad de hacerlo. El rey le pregunta a Van si es capaz de eliminarlos. Van le dice que sí, pero no puede ir al frente. Es mejor que lo envíe de retaguardia, ya que no quiere salir lastimado. Eso saca molestia de algunos en la reunión. El padre lo cuestiona. Y Van le dice que ellos no tienen idea de cuidar una pequeña aldea. Él construyó todo con esfuerzo. Ferdinand le pregunta si es capaz de frenar los ataques de Yelineta. Iván le dice que sí, con sus nuevas armas lo hará. Van afuera, las construye, y el padre, bajo su orgullo, dice que no sirven y se retira. El rey dice que cuenta con él. Iván le agradece. Ayaru se encuentra con su padre, pero este la menosprecia. Más tarde, el ejército de Van va al ataque. Junto con las armas de Van logran bloquear y atravesar las defensas de Yelineta, eliminando muchos soldados. El padre de Van está sorprendido por todo. Ahí los Yelineta envían dragones y Van con sus armas los eliminan, obteniendo la victoria. Más tarde, el padre se retira del lugar, admitiendo que estaba equivocado con Van. Mientras Panamera interroga al comandante de Yelineta. Según la información obtenida, Yelineta planea atacar desde 3 frentes. 2 son de Sí y Escureto, y el último es el condado de Ferdinand. Más tarde ellos llegan y ven a la ciudad destruida. Arusante le pide a Van que no la acompañe, ella se encargará de todo, ya que si Van llega y salva la ciudad, la reputación de Ferdinand cae. Ahí Van agrega escolta al equipo de Orto. Volviendo a la guerra, Aru con su muñeca derrota a un montón de guerreros y el equipo también participa, pero el problema es que son muchos dragones, así que Aru se esfuerza de más, así que piensa en Van
y la motivación que le volvió a dar al usar su magia, así que con más poder derrota a todos los dragones. Con ello los Jelinetas se retiran. Al poco Ferdinand habla con su esposa e hija. Él le cuenta el suceso y quien lo salvó fue Aru, y la madre de Aru llora desconsoladamente. Al poco, Aru a lo lejos se despide de su ciudad y así vuelve a la aldea, donde se encuentra con Van. Ella se siente inútil, ya que no supo cómo liderar a los demás como lo hace Van. Aún así, Van se alegra de que ella esté bien y no le importa nada de los demás. Él está orgulloso de ella y cómo manejó la marioneta. Así Aru queda feliz. Arus ingresa a la aldea y ve que van a construir tiendas y demás. También se ve la progresión de cómo llegó Van a ser una aldea bastante desarrollada y cómo las personas comparten con todos y eso a él le trae felicidad. Ahí Sparda y Dee quieren que Van estudie y entrene, pero él no quiere nada de eso e huye. Iván dice que seguirá desarrollando la aldea y hará un lugar donde las personas se diviertan y vivan cómodas. Con ello terminaría la primera temporada de Kiraki Regio. Dale like si te gustó el video y suscríbete que es completamente gratis.